Muy bien, jóvenes, avancemos, a ver. Atentos. Salimos 9:30 en punto, jóvenes. 11:30 en punto vamos a salir, ¿ya? Ajá, muy bien, atentos, miren. Nos toca hacer semana 8, cálculos químicos 2, pero la semana pasada hemos hecho un preámbulo ya. ¿Estamos bien? A ver, un mol de calcio, ¿cuántos átomos tiene? Muy bien. Un mol de calcio tiene 6 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Estamos bien? 2 moles, ¿cuánto tendrá? 2 moles de calcio, 12 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Estamos bien? Sigamos. A ver acá. Un mol de hierro, ¿cuántos átomos tiene? Muy bien. Un mol de hierro tiene 6 por 10 a la 23 átomos de hierro. Escúchame. Y si tengo 18 por 10 a la 23 átomos de hierro, 6 por 10 a la 23 átomos es un mol. 18 por 10 a la 23, 3 moles. Muy bien. ¿Estamos bien? Siguiente. A ver, señorita. A ver, un mol de bromo, ¿cuántos átomos tiene? Un mol de bromo tiene 6 por 10 a la 23 átomos de bromo, ¿ya? Escuchen. ¿Y si tengo 2 moles de bromo? Un mol tiene 6 por 10 a la 23. 2, el doble. 12 por 10 a la 23 átomos de bromo. No se olviden, esto hemos hecho la semana anterior, jóvenes, ¿ya? A ver, atentos acá. A ver, esta es la relación, atentos, mol con Avogadro. Mol con Avogadro, es la relación. Ahora vamos a hacer mol con masa atómica, pero expresado en gramos. ¿Estamos bien? Sigamos, a ver acá. A ver, un mol de oxígeno, ¿cuántos gramos es? Ah, 16. Ustedes saben que un mol de oxígeno, ¿cuántos gramos es? 16 gramos. ¿Cuánto es el peso atómico del oxígeno? 16. 16 gramos de oxígeno equivale a un mol. Si tengo 3 moles, 48 gramos de oxígeno. ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Cuánta es la masa de oxígeno? 16. 16 gramos equivale a un mol. Y si tengo 3 moles, 48 gramos de oxígeno. ¿Estamos bien? Siguiente, a ver, joven. Un mol de carbono, ¿cuántos gramos es? Un mol de carbono, ¿cuántos? 12, muy bien. Un mol de carbono, acá vamos a poner, disculpen, oxígeno. Un mol de carbono, ¿cuántos gramos es? 12 gramos. Atentos. ¿Cuánto es el peso atómico del carbono? 12. 12 gramos de carbono equivale a un mol. ¿Y si tengo 2 moles? ¿Cuánto será? 24 gramos de carbono. Cuidado, ¿ya? A ver, joven, acá. Un mol de calcio, ¿cuántos gramos es? 40, muy bien. Un mol de calcio tiene 40 gramos de calcio. ¿Cuánto es el peso atómico de calcio? 40. 40 gramos de calcio equivale a un mol. ¿Qué pasa si tengo 10 moles de calcio? ¿Cuánto sería? 400 gramos de calcio. Eso hemos hecho la semana anterior, jóvenes. Ojo, muy bien. Acá mol, Avogadro, mol, masa atómica expresado en gramos. Ahora vamos a la otra variante. Masa atómica expresado en gramos con Avogadro, 6 por 10 a la 23. A ver,
Vamos aquí. ¿Cuánto es la masa atómica del calcio? 40. Tú tienes que decir lo siguiente. En 40 gramos de calcio hay 6 por 10 a la 23 átomos de calcio. Eso tienes que decir, ¿ya? ¿Cuánto es la masa atómica de calcio? 40. En 40 gramos de calcio hay 6 por 10 a la 23. Número de Avogadro, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo 80 gramos de calcio? El doble de átomos sería, claro. 12 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Estamos bien? Siguiente acá. A ver, señorito, usted. ¿Cuánto es la masa atómica de carbono? 12. Pues, ¿qué debe decir usted? En 12 gramos de carbono hay 6 por 10 a la 23 átomos de calcio. Eso tiene que decir. Pero ¿qué pasa si tengo 36 gramos de carbono? De 12 a 36 es 3 veces más, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos de átomos? 18. 18 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ahí está. ¿Estamos bien, jóvenes? Ahí está. ¿Estamos bien, ah? Siguiente ahí, usted, señorita. Ahí está. Sí. A ver, ¿cuánto es la masa atómica del oxígeno? 16. ¿Qué debo decir? En 16 gramos de carbono hay 6 por 10 a la 23, oxígeno, disculpen. En 16 gramos de oxígeno hay 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿ya? Ahora atento, mira. Si tengo 24 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿qué más habría? ¿Cuánto? 64. ¿Por qué? 6 por 10 a la 23 es 16 gramos. Acá me da 24, 4 veces más. Entonces la masa también debe ser 4 veces más. ¿Cuánto sería? 64 gramos de oxígeno. Ahí está, joven. Eso hemos hecho la semana anterior, jóvenes. ¿Está claro? ¿Se recuerda la primera ecuación? Esta era la primera ecuación. Número de moles es igual a masa sobre masa atómica. Y este es igual al número de átomos sobre el número de Avogadro. Eso hemos hecho la primera semana. ¿Está claro? Esto, lo que hemos hecho acá, se refiere a esta ecuación. Los ejercicios se podían resolver de dos maneras. Usando ecuación o regla de tres simple. Usando la equivalencia. La equivalencia es esto. Un mol equivale a 6 por 10 a la 23 y esto equivale a la masa atómica expresado en gramos. ¿Cómo quieren resolverlo? Ahorita en este momento, hace un momento hemos resuelto de este modo, usando la equivalencia. La semana anterior hemos resuelto usando la ecuación. ¿Cómo quieren resolver ustedes? Ya, ustedes elijan, claro que sí. Ya. Pero no se olviden esta equivalencia, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Vamos aquí. A ver, señorita, usted. A ver, vamos acá a la señorita usted. Señorita, usted. ¿Me vas a decir cuánto es el peso molecular del agua? ¿Cuánto es? 18, muy bien. Jóvenes, a ver, la semana anterior hemos hallado peso molecular, ¿ah? Ojo, ya, voy a preguntar acá, señorita usted. A ver, para hallar el peso molecular del agua, primero, ¿qué debo saber? ¿Peso atómico de quién? De cada elemento de la fórmula. Muy bien. ¿Del hidrógeno cuánto es? 1. Del oxígeno es 16. A ver, luego, ¿qué hay que hacer? Muy bien, aquí, ¿no? Primero ahí tienes que interpretar la fórmula en moles. Vuelvo a repetir. Tienes que interpretar la fórmula en moles. Y para interpretar una fórmula en moles solo necesitas el subíndice de cada elemento. ¿Cuánto es el subíndice del hidrógeno? 2. 2 moles de hidrógeno. ¿Cuánto es el subíndice del oxígeno? 1, ya, 1 mol de oxígeno. Eso tienes que hacer, ya. Ahora se reemplaza. ¿Hidrógeno cuánto vale? 1. ¿Oxígeno cuánto vale? 16. 2 por 1, 2 más 16, 18 gramos mol. Ahora la pregunta es, ¿para qué hallas el peso molecular?
para hacer regla de 3 simple. Tú hallas el peso molecular para hacer regla de 3 simple. A ver, la más sencilla. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? 18. Yo diré, 18 gramos equivale a un mol. Si tengo 2 moles, 36 gramos. Si tengo 10 moles, 180 gramos, jóvenes. Para eso hay un peso molecular. Vamos con otra. A ver acá, miren. Vamos a hallar el peso molecular del amoníaco. ¿Estamos bien? Amoníaco. Para esto primero hay que averiguar cuánto es el peso atómico del hidrógeno. 14. Hidrógeno, ¿cuánto? 1. ¿Estamos bien? Muy bien. 17. A ver. Luego hay que interpretar la fórmula, jóvenes. Estoy haciendo nuevamente lo que hice en la clase anterior. Interpretando, hallando peso molecular paso por paso. Y tiene un sentido. ¿Por qué lo hago paso por paso? Porque lo que vamos a hacer cálculos químicos 2, si me entienden lo que estoy haciendo acá, se resuelve fácil. Ojo, tiene un sentido por qué lo hago. A ver, miren, ¿cuántos mol de nitrógeno en la fórmula? 1 mol de nitrógeno. ¿Cuántos moles de hidrógeno? 3. Ahora, nitrógeno, ¿cuánto vale? 14. Hidrógeno, ¿cuánto vale? 1. 3 por 17. Muy bien, jóvenes. ¿Para qué hallas peso molecular? Regla de 3 simple. A ver, ¿cuánto es el peso molecular? 17 gramos equivale a un mol. Si tengo 3 moles, 51 gramos. ¿Estamos bien o no? 17 gramos es igual a un mol. Y si tengo 3 moles, 51 gramos. Y si tengo 170 gramos, 10 moles. 10 moles. Regla de 3 simple. La más sencillita que estoy haciendo. Muy bien, sigamos. Hay que hallar el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Cuánto será? Si carbono vale 12, oxígeno. ¿Cuánto será? 44. Miren, esta fórmula, ¿cuántos moles de carbono? 1 mol de carbono. Ahora miren, su compañero dijo 12, miren. Voy a ir un poquito más, miren. Escuchen, miren. Yo les dije 1 mol sería 1, pero su compañero dijo 12. Cuando dice 12, ¿cómo está interpretando? En peso, es decir, en masa. Y cuando yo digo 1, en mol. Ahí está la lógica, miren. Su compañero hace un momento dijo 12. Entonces, él está interpretando no en mol, sino en masa automáticamente. A ver si se dan cuenta. Ojo, muy bien. Pero estamos interpretando en moles. 1 mol de carbono. ¿Cuántos moles de oxígeno? 2 moles de oxígeno. ¿Y cuánto sería en masa? Este carbono sería 2. No, el oxígeno en masa. 32. ¿Se dan cuenta o no? Mira, su compañero hace un momento el carbono lo interpretó en masa, 12. Quiero que lo interprete este también en masa. ¿Cuánto sería? 32. 16 por 2, 32 sería. Ojo, ojo. A ver, miren. Pero les estoy pidiendo solo en moles. Subíndice nada más, ¿ya? Carbono, ¿cuánto vale? 12. Oxígeno, ¿cuánto? 16. 1 por 12, 12. 2 por 16, 32. La suma, 44 gramos mol. ¿Para qué hallo peso molecular? Para hacer regla de 3 simple. Pero jóvenes, yo estoy haciendo la más sencillita. Hay varias variantes. A ver, ¿cuánto es el peso molecular de este anhidrido? 44. Yo diré, 44 gramos es igual a 1 mol. Si tengo 2 moles, 88. Y si tengo media mol, 22. 22, ¿ya? 1 mol es 44. 2 moles, 88. Media mol, 22 gramos. Ojo. Muy bien, sigamos. ¿Cuánto es el peso molecular del carbonato de calcio? Si calcio vale 40, carbono 12, oxígeno 16. Su compañero dice 100. ¿Cuánto?
100, ¿no? 100. Muy bien. A ver, vamos, atentos, ¿eh? Miren la fórmula, le voy a interpretar la fórmula en moles. Estoy hablando en moles, no estoy diciendo en masa. Para interpretar en moles se necesita solo el subíndice de cada elemento. Tengo un mol de calcio, tengo un mol de carbono. ¿Cuántos moles de oxígeno? 3. ¿Estamos bien o no? Listo. ¿Calcio cuánto vale? 40. ¿Carbono cuánto vale? 12. ¿Oxígeno cuánto vale? 16. 1 por 40, 40. 1 por 12, 12. 3 por 16, 48. La suma de los tres, ¿cuánto da? 100 gramos mol. ¿Estamos bien? Ahí está, miren. Entonces, así se halla peso molecular, jóvenes. Atentos, miren. A ver, ¿para qué se halla peso molecular? Ya saben, para hacer regla de 3, simple. Observen acá, miren, observen. Escuchen, a ver, atentos, a ver, aquellos ya que hemos hecho clase, escuchen, miren. A ver, ¿cuánto es el peso molecular? 100 gramos, miren. El peso molecular de esta sal es 100 gramos. Yo debo decir, 100 gramos equivale a un mol. Si tengo 3 moles, 300 gramos. Si tengo media mol, 50 gramos. Ahora observen, miren. Esa es una variante, puedo hacer otra variante, miren. En 100 gramos de esa sal, ¿cuántos gramos de calcio hay? 40, miren. En 100 gramos de esta sal hay 40 gramos de ¿qué? Calcio. ¿Estamos bien o no? Y si tengo 200 gramos de esta sal, ¿cuántos gramos de calcio? 80 gramos. Ojo. Ahora vamos acá, miren. En 100 gramos de esta sal, ¿cuántos mol de oxígeno? 3 moles de oxígeno. Miren, en 100 gramos de esta sal hay 3 moles de oxígeno. Y si tengo 200 gramos de esta sal, 6 moles de oxígeno. Ojo, miren, eso no hice en el otro salón. A ver, con ustedes creo que es un grupo avanzado. ¿Se puede avanzar así? ¿O se están perdiendo? Se están perdiendo, se cree. Están perdiendo, se cree, ¿no? Muy bien. Vamos aquí. A ver, vamos acá. A ver, joven. Atento, miren. Observen acá. A ver, ¿cuánto es el peso molecular del agua? 18. ¿Qué debes decir tú? En un mol de agua hay 18 gramos de agua. ¿Está muy bien? Ahora, en 2 moles de agua, ¿cuánto será? 36 gramos de agua. ¿Está muy bien? Siguiente. A usted, señorita. ¿Cuánto es el peso molecular del amoníaco? 17. ¿Qué debes decir? Que en un mol de amoníaco hay 17 gramos de amoníaco. ¿Qué pasa si tengo 3 moles de amoníaco? ¿Cuántos gramos? 51 gramos de amoníaco. ¿Estamos bien o no? Un mol vale 17, 3 moles, 51. ¿Estamos bien? Siguiente. Vamos acá, señorita, usted. ¿Cuánto es el peso molecular del anhídrido carbónico? 44. ¿Qué debes decir? Que un mol de dióxido de carbono hay 44 gramos de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa si tengo media mol? ¿Cuánto habrá? 22 gramos de CO2. Eso tiene que ver. Siguiente. Vamos a ver usted. ¿Cuánto es el peso molecular de esta sal? 100. Pues, ¿qué debo decir? Que un mol de esta sal hay 100 gramos de carbonato de calcio. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasaría si tengo 10 moles de carbonato de calcio? ¿Cuántos gramos de? 1000 gramos de carbonato de calcio, jóvenes. Así nada más. ¿Estamos bien? Listo. Esta relación es mol con masa molar expresado en gramos. ¿Estamos bien? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Mol expresado con número de Avogadro. Ahí está. Ahora vamos a ver. Muy bien. Un mol de carbonato de calcio, ¿cuántas moléculas tiene? 6 por 10 a la 23 moléculas de carbonato de calcio, ¿ya? Un mol de esta sal tiene
6 por 10 a la 23 moléculas. Si tengo 2 moles, 12 por 10 a la 23 moléculas. ¿Estamos bien o no? Vamos al siguiente. Vamos acá usted, señorita. A ver, un mol de dióxido de carbono, ¿cuántas moléculas tiene? Claro, un mol de dióxido de carbono tiene 6 por 10 a la 23 moléculas de CO2. ¿Estamos bien? Si tengo 3 moles de CO2, 18 por 10 a la 23 moléculas de CO2. ¿Estamos bien esas jóvenes? Siguiente usted, señorita. A ver, un mol de agua, ¿cuántas moléculas debe tener? 6 por 10 a la 23, ¿no? Un mol de agua tiene 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si yo tengo 24 por 10 a la 23 moléculas de agua? ¿Cuántos moles sería? 4 moles. Ahí está, jóvenes. Así nada más. Entonces, jóvenes, un mol de cualquier sustancia, ¿cuántas unidades tiene? 6 por 10 a la 23. Si se trata de un solo elemento, se habla de átomos. Pero si se trata de un compuesto, ¿qué se habla? Moléculas. ¿Está claro? De un elemento se habla átomos, de un compuesto, moléculas. ¿Estamos bien? Muy bien. Y la última, hay que relacionar Avogadro con masa molar. Masa molar con Avogadro. A ver, vamos acá. ¿Cuánto es el peso molecular del amoníaco? 17. Entonces, ¿qué debes decir tú? En 17 gramos de amoníaco, ¿cuántas moléculas debe haber? 6 por 10 a la 23 moléculas debe haber eso. ¿Estamos bien? ¿Cuánto es el peso molecular del amoníaco? 17. Tú tienes que decir, en 17 gramos de amoníaco hay 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué pasa si yo tengo 34 gramos de amoníaco? ¿Cuántas moléculas debe haber? 12 por 10 a la 23 moléculas. ¿Estamos bien? Siguiente, su compañera. ¿Cuánto es el peso molecular del carbonato de cal? 100. Entonces, ¿qué debes decir acá? En 100 gramos de carbonato de calcio, ¿cuántas moléculas debe haber? 6 por 10 a la 23 moléculas. Pero ¿qué pasa si tienes 50 gramos de sal nada más? La mitad, ¿sí? 3 por 10 a la 23 moléculas. Nada más se dice eso. Muy bien, ¿ya? ¿Cuánto es el peso molecular del dióxido de carbono? 44. Pues yo diré, en 44 gramos de dióxido de carbono hay 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué pasa si yo tengo 440 gramos de dióxido de carbono? ¿Cuánto sería? 6 por 10 a la 24. Claro, puede ser 60 por 10 a la 23 moléculas, o como dice su compañero, 6 por 10 a la 24 moléculas. ¿Estamos bien o no? Se lleva el exponente nada más eso. Muy bien, jóvenes. Esto hemos hecho la semana anterior. ¿Se recuerdan esta ecuacioncita? Número de moles es igual a masa sobre masa molar, número de moléculas sobre el número de Avogadro. Esto hemos hecho la semana anterior. Lo que hicimos acá es esto de acá. Ahora, puedes usar la ecuación o puedes usar la equivalencia. La equivalencia es lo mismo que allá. Un mol equivale a 6 por 10 a la 23, o esto equivale a la masa molar expresado en gramos. ¿Cómo quieren resolver? Ustedes van a decidir, usando ecuación o la equivalencia nada más. Pero para eso nunca se olviden esta equivalencia, jóvenes. ¿Estamos bien? Muy bien, jóvenes. Si quisieran tomarle una foto, lo toman una foto para recién hacer cálculos químicos 2. Recién vamos a hacer eso. A ver. A ver. Vamos ahí. Ya vengo, ya vengo, ya vengo.
Ya. Esto vamos a resolver. Ahorita vamos a resolver eso. Ya vengo, ya vengo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? A ver. Disculpe, en la número 1, cuando habla de fosforita, se refiere A este mineral, a esa sustancia. Todo. Ajá, ajá, todo. Sale 10, profe, tal vez. Sumándolo todo sale 15, ¿sí o no? Profe, sumándolo todo me salió 215 y lo dividí en lo que es 15 moles, me salió 14.333. No, pero eso es directo nomás. ¿Cuántos mol de fósforo en la fórmula? ¿Cuánto es el subíndice? 30. No, el subíndice de fósforo, ¿cuánto es? 30. Subíndice nomás. 1. 1 por 15, 15. Sí, porque Eso es todo. Además, ¿qué me llamó acá? Dime. La 12, bro. 12. Hay que dividir, mira. Es 66,6 entre el peso atómico del titanio, que es 48. Ajá. Divide 66,6 entre 48. La ayudas con tu calculadora. Ahora, del oxígeno dice cuánto es. 33,4 entre 16. Y ajá. Ahí va a haber dos respuestas. En esas dos respuestas, uno va a ser menor. Y escoges al menor. Ajá. Y escoges y divides esas dos respuestas entre el menor. Ahí va. ¿Ya? Ajá. Acá te está diciendo, mira, acá más o menos el procedimiento, mira. De 80 dice, lo pasas a 80, lo divides entre su peso atómico, 20. Ahí, ¿quién es menor? 1, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Lo divides entre el menor. Esto. Ya, fácil, hay que balancear primero. Ya está balanceado, ¿no? Está balanceado. ¿Qué volumen de nitrógeno se formará? Nitrógeno, X acá. Ajá, X. A partir de 600 de acá. 600. A temperatura ya, listo, 600 acá, muy bien. Ahora, si esto está en mililitros, acá solo hay que buscar el coeficiente. ¿Cuánto es? 3 mililitros. ¿Y acá cuánto sería? 2. ¿Ya? Multiplicación en aspa. Entonces sí sale bastante. Claro. Ya. Sí está bien, entonces. ¿Cuál es? Dime. ¿Ya vengo? profesor, acá sale 4. No. ¿Cuánto es el peso molecular de la glucosa? 180, ¿sí o no? 180. 180 sería igual a 6. 720 a cuánto? 4, pues. Ajá. No. 180 vas a hallar acá. 180 hay 6 carbonos. Pero en 720 ¿cuánto? Ah, ya. Pues a no ser que 4 por 6 multipliques. 4 por 6. Ahí está. ¿Alguien más? Ya vengo. ¿Cuál es? Dime. Profe, número 2. Ya, ¿cuál de ellos? A ver. 30 se dice cuando te pide moles. Pero te pide cuando te dice moléculas o átomos, abogado. Claro. Para ver, por ejemplo, en este ejercicio, el mol de un elemento es la masa por... No, mira la pregunta. ¿Qué te pide nomás la pregunta? Mira. ¿Cuántos moles de fósforo? Mira, vean la fórmula. ¿Cuánto es el subíndice del fósforo? Subíndice nomás. ¿Es 1 o 3? O 1. Entonces, 1 por 15. Eso es todo. Ya vengo, pues. ¿Me permites? Vamos a ese lado, ¿no? Ya vengo por ese lado. Ya está fácil, ¿ah? Ojo. ¿Cuál es? Ya vengo. ¿Cuál es la 20? A ver. La fórmula. Pásame el lápiz. Esta es la fórmula. De la 20, de la semana anterior. Ahí necesitamos 12 a nosotros. Ya, esto solo hay que dividir sobre el número de Avogadro. 6 por 10 a la 23, nada más. ¿Y por qué te da el cloro? Ese es prácticamente el distractor. Entonces es así, ¿no? Profesor? Ajá. N es igual a moléculas, Claro. el número de Avogadro. Exacto, eso nomás. ¿Eso sí sé? Eso nomás. Debe salir, si no me equivoco, 6 por 10 a la 25, 300. ¿300? No, 400. A ver acá.
Vamos a ir por ese lado, pues. ¿Cuál es, señorita? Sale 15, profesor. Claro. ¡Hala! ¿Por qué, profe? Multiplicar el subíndice por el número. Porque la pregunta te pide en moles. Ya. Y los datos de aquí. Ya es distractor. ¿Ves? Claro. O sea, profe, yo hago mi fórmula, todo por las... Por eso yo estoy diciendo, mira, estoy hallando peso molecular. ¿Cómo se interpreta una fórmula en moles? Subíndice. Ahora, ¿cómo se interpreta en masa? Hay que usar el peso atómico. ¿Verdad? 15 moles de fosforito. Ya, 15 moles. Este es el fosforita. Ya. Ajá. Tienes 15 moles de esto, pero te pide solo fósforo. ¿Cuánto de fósforo hay en la... Ah, ya. ¿Cuánto de fósforo más? ¿Cuánto es el subíndice de fósforo? 1. 1 por 15, 15. Entonces, si te pidiera de calcio, sería 3 por 15. Claro, 45. Ah, ya. Claro que sí. ¿Qué cosa? Sí. ¿Cuál? 72. ¿Cuál? En la última división sale 1,5 para el oxígeno. Allá, pero muy bien. Pero lo estás redondeando, ¿no? No, cuando hay 1,5 se multiplica por 2 a este. ¿Por 2? Ajá. Tres, Ajá. Entonces es 3. Ajá. Ya. Ay, no. Pero multiplicas ambos resultados. Vale, entonces. la D. Ahí está. El mismo procedimiento para la 13 y debe salirte la misma respuesta. Compruébalo. Los dos sale 6. 6 por 4. No, 30 es, pero 30 números de abogado. ¿Cuál? ¿Números de abogado o 30? A la 2. Hay 30, ¿no? Hay 2. ¿Cuál? La E sería siempre y cuando que te pida moles. Pero no te pide moles. Entonces la otra, N, con NA, con número de abogado. Muy bien, vamos con las preguntas acá. Claro que sí. A ver, jóvenes, muchos de ustedes ya me han preguntado cómo resolver la 1 y ya les he enseñado también. A ver, respondan esta de acá que está en la pizarra. A ver, atentos. A ver, en 4 moles de glucosa, atentos, esta preguntita se resuelve en 4 segundos. En 4 moles de glucosa, halle los moles de carbono. ¿Cuánto será, jóvenes? En 4 moles de glucosa, halle los moles de carbono. ¿Cuánto será? ¿Cuánto? 24. Ya está. A ver, atentos, miren. Miren, ¿qué te pide la pregunta? Carbono nada más. En una fórmula de 3 elementos, solo me pide carbono. ¿Sí o no? Esta fórmula tiene 3 elementos. ¿Pero qué me pide la pregunta? Carbono. Pero solo me pide en moles. Y solo necesito el subíndice de carbono. ¿Cuánto es? 6. 6 por 4, 24 moles de carbono. Ya está resuelto. ¿Está claro? Sencillito. Muy bien. Ahora también se puede hacer al revés también, obviamente. Claro que sí. Pero voy a plantear matemáticamente. A partir de la glucosa, siempre partiendo de un mol. Un mol de glucosa, yo sé que tiene 6 moles de carbono. Un mol de glucosa tiene 6 moles de carbono. Esa es tu deducción. Pero la pregunta te pide en 4 moles de la fórmula, ¿cuánto será? X. Se va. 4 por 6, 24 moles de carbono. Así nada más. ¿Ok? Voy a hacer otra para ustedes. A ver, vamos a otra para ustedes. Atentos a ver qué observadores son. En 2 moles de ácido acético, halle los moles de hidrógeno. En 2 moles de ácido acético,
halle los moles de hidrógeno. ¿Cuánto habría? 8. ¿Por qué? Observen acá, miren. Me está pidiendo que hidrógeno, ¿sí o no? Acá hay hidrógeno, ¿sí o no? 3. Acá muchos han visto este nomás. 3 por 2, 6. Pero falta aquí uno que está descompuesto. 4 sería, ¿sí o no? En esta fórmula, ¿cuántos moles de hidrógeno hay? 3 más 1, 4. Por 2, 8 moles de hidrógeno. ¿Está claro? Sencillito, Entonces, fácil. Si no, voy a hacerlo matemáticamente. En un mol de ácido acético, ¿qué me pide la pregunta? ¿Cuántos moles de hidrógeno hay? 4 moles de hidrógeno. Eso es tu deducción. En un mol de este ácido hay 4 moles de hidrógeno. Pero la pregunta me pide 2 moles de este ácido. 63 COOH. ¿Cuánto será? X. Sí, se va. 2 por 4, 8 moles de hidrógeno. ¿Qué número? ¿Estamos bien? Entonces, el ejercicio 1 de su libro ya está fácil. Sencillo. Vamos ahora con el 2. Observen acá. Sí. ¿O no? ¿Cuándo? La C, ¿no? Ajá, bueno. 8 sale. Ahora, atentos, miren acá. Vamos con la otra pregunta, miren. A ver, jóvenes. Esta preguntita es mol. Ahora vamos a ir masa mol. Masa mol vamos a ir ahora. A ver, atentos, ojo. Atentos, observen acá. A ver, atentos acá. En 3 moles de ácido carbónico, atentos, en 3 moles de ácido carbónico, halle la masa de carbono, sabiendo que carbono vale su peso atómico 12. ¿Cuánto será? En 3 moles de ácido carbónico, halle la masa de carbono. ¿Cuánto sería? $36 gramos de carbono. A ver, jóvenes, ¿qué les pide ayer? Miren la pregunta. Carbono. Pues te pide en masa. Para eso necesitas saber ese dato. 12. Acá pones 12. 12 por 1, 12. Por 3, 36 gramos de carbono. Ya está resuelto, así de sencillo. ¿Está claro? Miren. Ahora vamos matemáticamente, miren. En un mol de ácido carbónico, ¿qué me pide la pregunta? Solo carbono. ¿Cuánto vale su masa atómica? 12. 12 por 1, 12 gramos de carbono. A ver, jóvenes. En un mol de este ácido solo tengo 12 gramos de carbono. Esa es mi deducción. Pero la pregunta, ¿cuántos moles me da del ácido? 3, pues. 3 moles. ¿Cuánto será? Un mol tiene 12. 3 moles será el triple, ¿sí o no? ¿Cuánto será? 36 gramos de carbono. Ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Sencillito, ojo. Vamos con otro similar. ¿Cómo? Al revés, no me pues. Al revés, no me pues. Yo estoy haciendo el ejercicio de izquierda a derecha. Tú puedes ir de derecha a izquierda. Es lo mismo. Ya, vamos. Podría ser así, miren. A ver. A ver acá. Lo siguiente, a ver. Atentos, en 88 gramos de dióxido de carbono, halle los moles de oxígeno. Para eso me va a decir que el peso molecular del dióxido de carbono es 44. Si no, ya fácil, no me dice nada, ya. Listo, tengo que hacer de cero todo. Más o menos como el ejercicio 2, ¿no? Claro, miren. En 88 gramos de CO2 hay los moles de oxígeno.
A ver, jóvenes, primero, tengo que hallar su peso molecular de este. Ya saben cuánto es, 44. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Entonces, tú tienes que deducir a partir de aquí. En 44 gramos de CO2, ¿cuántos moles de oxígeno hay? Hay 2 moles de oxígeno. Eso es en su peso molecular. Pero la pregunta, ¿cuántos gramos me da? 38. ¿El doble, sí o no? ¿Cuánto será X? 4 moles de oxígeno. Ya está. Eso es todo. ¿Estamos bien o no? ¿Cuánto es el peso molecular del anhidrido? 44 gramos. ¿Cuántos moles de oxígeno tiene? 2. En 44 hay 2 moles de oxígeno. Acá me da el doble del anhidrido. ¿Cuánto debe del otro? El doble. ¿Cuánto será? 4 moles. ¿Estamos bien? Listo. Sencillito, ojo. ¿Eh? Siguiente. Vamos con la tercera variante. Este es masa-mol. Ahora vamos masa-masa. A ver, masa-masa. A ver, atentos. Jóvenes, yo les voy a dar todos los datos acá. Todos los datos. Lo único que tienen que hacer es observar y hacer su regla de 3 simple. Les voy a dar todos los datos, pero es masa-masa. Observen acá. Vamos. En 500 gramos de carbonato de calcio, halle la masa de calcio. Sabiendo que el peso molecular del carbonato de calcio es 100 y la masa atómica del calcio es 40. ¿Cuánto será? Todos los datos se les estoy dando. Su compañero dice 200. En 500 gramos de carbonato de calcio, este es 500, por favor. 500 gramos de carbonato de calcio, halle la masa de calcio. ¿Cuánto? Su compañero dice 100, ¿cuánto habrá? Está todos los datos, ¿ah? 200. Por ejemplo, miren, esta preguntita acá era mol-mol, ya es fácil. Masa-mol también ya saben. Ahora es masa-masa, miren. A ver, jóvenes, miren, ¿qué me pide la pregunta? Masa de calcio. ¿Qué me da como dato? Masa de la sal, ¿sí o no? Masa-masa. Entonces, ¿qué debo hacer? Hallar el peso molecular de esta sal. Pero felizmente ya me da, ¿cuánto es? 100. Entonces, yo tengo que decir, tengo que interpretar este peso molecular. ¿Qué me dice? Que en 100 gramos de carbonato de calcio, que es su peso molecular, ¿cuánto de calcio nomás hay? ¿Calcio cuánto vale? 40. Por 1, 40 gramos de calcio. ¿Cuánto es el peso molecular de esta sal? 100. En 100 gramos de este solo hay 40 gramos de calcio. ¿Cuánto habrá de carbono, jóvenes? 12. ¿Cuánto habrá de oxígeno? 48. Pero solo me pide de calcio nomás. ¿Está muy bien? En 100 gramos de esta sal hay 40 gramos de calcio. Pero la pregunta, ¿en cuántos gramos me da? 500 gramos de esta sal. Si en 100 gramos hay 40, en 500 es 5 veces más, ¿o no? ¿Cuánto sería? 200 gramos de calcio. Ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Sencillito nomás, regla de 3 simple nada más, ¿ya? Masa-masa. Uno similar para que ustedes lo disfruten. A ver, vamos. Uno similar para que ustedes lo hagan igualito. Todos los datos les voy a dar, ¿ya? Todos los datos, ¿ah? Ojo. Atentos. En 320 gramos de óxido férrico, en 320 gramos de óxido férrico, halle la masa de hierro, sabiendo que el peso molecular de este óxido es 160 y la masa atómica del hierro es 56. ¿Cuánto será?
¿Cuánto será eso? Su compañero dice 112. Pero eso será en 160. ¿Cuánto te está dando la pregunta? ¿Seguro? Por 2. ¿La 7 es la de profesor? ¿Cuál? En 320 gramos de óxido férrico hay la masa de hierro si el peso molecular del óxido es 160 y de hierro 56. ¿Cuánto sería? Ahí la masa de hierro, 56, 112. Pero ese es en 160. ¿En cuánto te pide? Sería 224. 224 gramos de hierro. ¿Estamos bien o no? Mire. Es lo mismo que el anterior. Mire, me pide masa de hierro y me da masa del óxido. ¿Qué debo hallar entonces? Primero debo hallar el peso molecular de este óxido. Pero ya me da, ¿cuánto es? 160. Yo diré, en 160 gramos de este óxido, ¿qué me pide? Hierro, ¿sí o no? ¿Cuánto es el hierro, su peso atómico? 56 por 2, 112 gramos de hierro. ¿Cuánto era el peso molecular de este óxido? 160. En 160 gramos de este óxido solo hay 112 gramos de hierro. Pero acá la pregunta, ¿cuántos gramos me da? 320. Es el doble, ¿sí o no? Pues acá también tiene que ser el doble. ¿Cuánto sería? 224 gramos de hierro. Ya está. Es todo. Ese es masa, jóvenes. ¿Está claro? Tengan cuidado. Muy bien. Siguiente. Entonces ya saben resolver del 1 hasta el 6, ya pueden resolver fácil. Vamos ahora con lo siguiente. Hallando composición centesimal. Composición centesimal o porcentual. ¿Cómo se halla esta variante? Así, miren. A ver, imagínense que tengamos una fórmula con 3 elementos. AM, BN, C sub P. Tengo una fórmula con 3 elementos. ¿Qué me dice la pregunta? ¿Cuánto por ciento de A hay en esta fórmula? ¿Cuánto por ciento de B hay en esta fórmula? ¿Y cuánto por ciento de C hay en esta fórmula? Pues eso se llama composición centesimal. A ver, jóvenes, primero, ¿qué deben hallar de esta fórmula? Su peso molecular, que ya saben hallar. Así se halla peso molecular de AM, BN, C sub P. Ahora, una vez que haya el peso molecular, tengo que hallar el porcentaje de A que hay en esta fórmula. ¿Cómo se halla? Miren, porcentaje de A va a ser cuántas veces se repite en la fórmula A. ¿Cuántas veces se repite? M veces de A. Sobre el peso molecular de toda la fórmula, que ya saben hallar. Ahora, como es porcentaje por 100, así se halla porcentaje de A. ¿Cómo sería porcentaje de B? ¿Cuántas veces se repite B? N veces de B. Sobre el peso molecular de toda la fórmula, que ya saben hallar. Como es porcentaje por 100, ya está. ¿Y cómo se halla porcentaje de C? ¿Cuántas veces se repite C en la fórmula? P veces de C. Sobre el peso molecular de la fórmula, como es porcentaje por 100. Así se halla, jóvenes. Pero nunca se olviden que porcentaje de A más porcentaje de B más porcentaje de C, ¿cuánto debe sumar? 100%. La suma de porcentajes da 100%, ¿ya? Vamos con un ejemplo para ustedes acá, a ver, para que apliquen lo que estamos haciendo aquí. Vamos con esta preguntita, atentos acá. Vamos con esta pregunta para ustedes, a ver, miren. A ver, atentos, ¿ah?
¿Cuánto por ciento de bromo hay en el bromuro de calcio? Sabiendo que calcio vale 40, bromo 80. ¿Cuánto será, jóvenes? A ver ahí. ¿Cuánto por ciento de bromo hay en esta fórmula sabiendo este dato? ¿Cuánto? 20, dice su compañero. ¿Qué dicen ustedes? 7 es la B. Sale 40. 40. ¿Cuál? 40% en la 7. El cilindro Claro, muy bien. azul es igual a 40 y el oxígeno. ¿Cuánto sería? No hay más difícil. Los últimos, pues los últimos. Los últimos, los últimos. ¿Cómo se hacía PC? ¿Cuál? 15%. O sea, ese es el término, ¿verdad? Claro, CC es composición centesimal o porcentaje. Ah, todo es lo mismo. Lo mismo, ah, claro. La M y la P son las centrales. ¿Cuánto saldría ahí porcentaje de bromo? No creo, bromo, 20, ¿ah? Bromo. 80, claro que sí. Atentos, miren. Primero que deben hallar el peso molecular de la fórmula. A ver, bromo, ¿cuánto vale? 80. 80 por 2, 160. Más 40, 200. Ahí está. Me pide porcentaje de bromo. ¿Cuántas veces se repite bromo en la fórmula? 2 veces. Sobre el peso molecular, que es 200, como es porcentaje por 100. Aquí se reemplaza. Porcentaje de bromo es igual a 2. ¿Bromo cuánto vale? 80. Sobre 200. Como es porcentaje por 100. Se va, se va, se va, se va. ¿Y cuánto es porcentaje de bromo? 80. Si de bromo es 80, ¿cuánto será de calcio? 20, porque la suma debe dar 100 por 100. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Ya? Ya, un ejemplito más. Listo. ¿Cuánto por ciento de azufre hay en el sulfato férrico? Sabiendo que hierro vale 56, azufre 32, oxígeno 16. A ver, es lo mismo. Sí, sí, ya vengo. ¿Cuál es, papá? Esta. ¿Qué quiere decir con conversión total, profe? O sea, el rendimiento fue al 100%. Ya, pero... O sea, nada más, pues hazlo. ¿Cómo interpreto, pero así en el ejercicio? Ya mira. 230 gramos de acá. Este es alcohol etílico. ¿Qué masa de glucosa se ha consumido? ¿Cuántos gramos de esto? Ahí tienes que hallar su peso molecular, es 180. Y acá es 2 por 46. ¿Ya está? ¿Ya vamos? ¿Vale más? ¿Cuál es? ¿Podría explicarme la 2? La 2, muy bien. ¿Te pide cuánto? Oxigenación. ¿Cuántos oxígenos hay? Por 3, 6. Por 5, 30. Hay dos posibilidades, la D y la E. Ahora, si te pediría moles, sería la E. Pero no te pide moles, átomos. Entonces tiene que haber número de Avogadro, Na. ¿Y la 1 está bien? ¿Está ¿Cuánto? 60? No. Sale 15, no, No, profesor. mira, te pide solo fósforo, mira. Fósforo. ¿Y Acá, fósforo ¿cuánto es el tiene? subíndice acá? Uno. Uno. Fósforo. Por 15. 15. Ya ¿Ves? está. Estaba bien. ¿Cómo que no es? ¿Cuál es? Sí estaré planteando bien acá. A mi compañero le sale 8, pero a mí me sale 16. Le estoy Acá, ¿cuánto salió el peso molecular? 64, ¿no? Sí. 64 hay, ¿cuánto de azufre hay? Uno nomás, ¿sí o no? Entonces solamente es uno. Claro, pero ¿de dónde salió 2? Esa parte es lo que no entiendo. Es que te está pidiendo mol. Tienes subíndice 1, ¿sí o no? Pero no te pide mol, te pide Na. Entonces Na nomás ya pones, un Na. Entonces
entonces saldría 8. Claro, Entonces, acá se compara. Claro. Y en la fórmula de acá, en este caso creo que me sale esto. 136, ¿no? Sí, Ya, pero te 136 pide calcio, ¿sí o no? ¿Calcio cuánto vale? 40. Y 40. esto sería 952. Entre, ya está. 200. Claro. Profe, una pregunta. ¿Cuándo hemos hecho este cálculo 1? Ya, la semana anterior. ¿No? Sí, hemos hecho. Hemos hecho cálculo 1 anterior. Sí, hemos hecho. No hemos hecho, profe. No, sí hemos hecho. Ustedes sí habrán venido ustedes tal vez, pero ya hemos hecho ya la semana Sale anterior. 24, pero aquí, profe, aquí, ayúdeme. No he terminado. Ya. 15. Mira, dice, un huevo promedio, ¿cuántos gramos 45 es? gramos. 45. Esto es todo. ¿Cómo, profe? Yo utilizando fórmulas y no sale. Ya. No da número de abogado. No, mira, estas masas atómicas Ya, se llaman masa atómica promedio. promedio, sí. Se obtienen a partir de esta ecuación. Masa 1 por porcentaje 1 Sí, masa sí, 2. sí, eso sí. Ahora me está diciendo que un huevo promedio, ¿cuánto es su masa? 45. 45 gramos. Ah, ya. Entonces o sea, un mol de huevos 45. es 45 gramos. Esto sí me salió. ¿Y esto, profe? ¿Cuál? Ah, pues hay que reemplazar solo sobre esto. Masa sobre masa molar es igual al número de moléculas sobre el número de Avogadro. Ya está. No sale, profe. Sale, mira, masa ¿cuánto es? 7 por 10 por la menos 23. Es que no te da molécula. Sobre, pero está diciendo una molécula. ¿Una molécula? Ahí dice. No sé leer, profe. Soy un gordo. Con razón no me sale. Ya te diste cuenta, ¿no? Sí. Además, sí, se van. Muy bien, Juan. Muy bien. Vamos acá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es? Aquí se halla, no sé cómo se halla. ¿Cuál? Ya, ve, primero tienes que hallar su peso molecular de esto. Sale 136. ¿Qué te pide ahí? Calcio. ¿Cuánto vale calcio? 40. ¿Y acá cuánto es? 952. Sí. ¿Cuánto salió? Profe, no, ayúdame la 9, digo. Ya, acá tienes que usar esta ecuacióncita. Masa atómica sobre el factor. Esto es esta oxidación del elemento. ¿Con cuánto está el hielo? ¿Cuál hierro? Hierro. ¿Ahí está hierro o no? Claro. ¿Con cuánto está en esa fórmula esta oxidación? Los dos. Ya. Profe, Solo usa 2. los dos. 56 entre 2. Profe, en la número 8 sale 35, ¿verdad? Claro, claro. No, la D, está bien. Sale la D. Claro. ¿Cuánto salió ahí, jóvenes? 24. Muy bien, jóvenes. ¿Cuánto salió el peso molecular? 400. No, muy bien. Peso molecular es 400. Me pide porcentaje de azufre. ¿Cuántas veces se repite azufre? 3 veces de azufre. Sobre el peso molecular que es 400, como es porcentaje por 100. Se reemplaza porcentaje de azufre 3. Azufre vale 32. Sobre 400 por 100. Se va, cuarta 1, cuarta 8. 3 por 8, 24 por 100. Sin nada más, jóvenes, ¿eh? Matemática, ¿ya? Sencillito. Muy bien. Sigamos allá, vamos a este lado. ¿Puedo poner esta parte? Ya, tómale una foto. Ya, ¿no? ¿Puedo poner esta parte? Listo. Muy bien. Sigamos. Ahora les voy a enseñar una ecuación nueva para ustedes, que es este de acá, por favor, ¿ya? Número equivalente gramo es igual a masa sobre peso equivalente, o este es igual a masa sobre el factor sobre masa molar, o este es igual a n por el factor. Esta ecuación que nos falta usar, a ver. A ver, jóvenes, ¿qué significa este de aquí? Vamos a enseñarles. Este se llama número equivalente gramo.
Ya saben que la M significa masa. La unidad que estamos manejando es gramos. PE, peso equivalente. Peso equivalente. La M ya saben, este de acá ya saben que es masa molar o peso molecular. La unidad es gramos sobre mol. Esa N ya saben que es número de moles. Número de moles. ¿Cuál es su unidad? Mol. Y este de acá, esta variable, este símbolo de aquí se llama factor o parámetro. O parámetro. Jóvenes, esta es una ecuación. A ver acá miren, para mí esta variable va a ser A, esta división es B, esta relación es C y este producto es D. Entre ambos hay igualdad, igualdad, igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta ecuación puedo obtener 10 ecuaciones más. Como es una igualdad, puedo obtener 10 ecuaciones más. Ahora voy a ver quién con quién, A con D, B con C o A con D, ya depende. Vamos con, pero antes de hacer ejemplos de este tipo, les voy a enseñar cómo se halla el factor en cada función. A ver acá miren, función, factor. Acá vamos a hacer un cuadro acá. Ahí está. ¿Cómo se halla la función en un óxido, en un ácido, en una base, en una sal y en un elemento? A ver, ¿cómo se halla el factor? A ver aquí, miren. En un óxido el factor se halla del siguiente modo: carga total del oxígeno. En un ácido es número de hidrógenos. En una base es número de OHs. Y en una sal es carga total del catión o anión. Y en un elemento es estado de oxidación. O puede ser también valencia, como quieran llamarlo. Muy bien. Vamos con una preguntita para ustedes acá. A ver, atentos. Halle el peso equivalente del calcio en esta fórmula, sabiendo que calcio vale 40. ¿Cuánto será? Eso vamos a hallar. Miren, hay el peso equivalente del calcio en esa fórmula. A ver, jóvenes, miren. ¿Qué me pide la pregunta? Peso equivalente del calcio nada más. Peso equivalente de calcio. ¿Cuánto es? Antes de avanzar me olvidé hacer las ecuaciones que debo de saber de peso equivalente. Peso equivalente va a ser igual a la masa atómica sobre el factor, o peso equivalente va a ser igual masa molar sobre el factor. Hay dos ecuaciones de peso equivalente. Masa atómica sobre el factor o masa molar sobre el factor. El factor ahí está. Esta variable. ¿Cómo se halla? Ahí está. Claro. Esto se hace para un elemento y esto es para un compuesto. Pero la pregunta nos pide un elemento o un compuesto. Elemento. Entonces este nos conviene. Entonces peso equivalente va a ser igual a la masa atómica del calcio sobre el factor del calcio. Este nomás, miren. Masa atómica del calcio, ya saben cuánto es. 40. ¿Qué falta hallar? El factor nomás, ya miren. Entonces, ¿qué nos pide de calcio? ¿Cómo se halla en un elemento? Estado de oxidación. ¿Con cuánto está calcio en esta fórmula? ¿Está oxígeno cuánto vale generalmente? -2. ¿Para que dé 0 calcio con cuánto? +2. Entonces, ¿cuánto es el peso? El factor del calcio es 2. Ya está. Se reemplaza nomás ya. Masa atómica de calcio, ¿cuánto es? 40. ¿Cuánto es el factor? 2.
Respuesta, 20. Eso es todo lo que tienen que hacer. Sencillito, ¿ya? Siguiente. Vamos acá. A ver, atentos. Halle los números equivalente gramo de óxido de aluminio. Ahora vamos a ver acá. Hay el número equivalente gramo de 4 moles de óxido de aluminio. Ya está, mire. Atentos acá, miren. ¿Qué nos pide hallar? Número equivalente gramo. Y nos da como dato moles, ese es número de moles. Entonces, ¿qué ecuación me conviene usar de acuerdo a esos datos? Va a ser A con D, equivalente con número de moles. Número equivalente gramo va a ser igual al número de moles sobre el factor. Ahí está. Ahora ustedes solo reemplazan nomás. El número de moles, ¿cuánto es? 4. Ahora hay que hallar el factor. Este es un óxido. En un óxido, ¿cómo se halla el factor? ¿Qué dice acá? Carga total del oxígeno. ¿Oxígeno cuánto vale generalmente? -2. 3 por 2, 6. Los pongo acá, 6. 4 por 6, 24. Así se halla, jóvenes. Claro, jóvenes, ¿ya? Similirito, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos con sus ejercicios. Vamos. No va a alcanzar, ¿ah? Ya es las 10, no va a alcanzar. Muy bien, vamos acá. ¿Sí? Muy bien. Listo, vamos. ¿Todavía? Todavía. Muy bien, jóvenes, ya les he enseñado todas las variantes. Ahora vamos con sus ejercicios. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, la 11, es fórmula empírica, ¿no? No, es igualito que el último que he hecho, igualito. Este último. Igualito. La 12, de cada uno tengo que sacar porcentajes ahí a lo... Ah, exacto. Creo que la he malogrado. La he malogrado. Muy bien. Ya vengo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la 8? La 8 solo se tiene que Solo de hacer ese esto. nomás, claro. Ya, esto es una... Te está diciendo a partir de ellos se obtiene nomás, te informa. Ya. Entonces no me sirve. Claro. Ya. Profesor, se tendría que sumar todo esto y... Claro, hallar peso sería molecular. 2 nitratos, ¿cierto? 2 nitrógenos. Ajá. Sería 2N entre todo. Que ¿Cuánto salió? 80, ¿no? Sí, 80, ajá. Por 100, ¿ya está? Ajá, sale esto. Claro. Ahí está bien. Muy bien, ya, ¿no? Muy bien, vamos ahora con sus ejercicios, ¿ya? ¿Cuáles? Dime. ¿Cuáles? Ya. Haz como normalmente estás resolviendo. Así como hemos hecho. Ajá, de ahí a tu respuesta multiplícale solo porque dice este término 22,4. Ajá, exacto. Pero con eso sale 92. Claro, eso, a la respuesta que tú tienes, multiplícale por eso, nada más y ya está. Solo porque dice ese término, condiciones normales. Cuando dice condiciones normales, utiliza este factor. 22,4. Ya está. ¿Eso nada más? Dime. En la 3 no entendí bien, ¿se me puede explicar? ¿Cuál? En la 3. La 3. Mira, esto te está dando en gramos. Tú tienes que hallar su peso molecular de esto, que es 180. 180 gramos de glucosa. ¿Qué te pide la pregunta? Carbón. ¿Cuántos carbonos hay acá? 6. Hay 6 mol de carbono. A partir de su peso molecular, tú has deducido esto. Ya, esa es tu lógica. Ahora, ¿cuántos gramos te da de glucosa?
720 gramos. X. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Ajá, aspa nomás. Muy bien. Ya vengo. ¿Cuál? El número de acá no entiendo. Ya resume esto, salió 102. Calcula el precio equivalente. Esta aplicación, ¿ves de acá? Pero eso mismo es lo que hace. O sea, lo sumo estos dos, ¿verdad? ¿Cuánto te salió? ¿102 o no? Sí, 102. Ahora, ¿cuánto sería su factor? Factor. Como es un óxido, así como esto. Carga. ¿Cuánto es ya? Mira el factor, ¿cuánto es? 6 de... Ya, 102 entre 6. Ahí le das. ¿Cuánto? Si te trata, si tú me hablas del metal nomás, ¿con cuánto estaría trabajando? Claro. Está hablando de un solo elemento. Claro. Claro. ¿Cuál es? La 3, profe. La 3. La 3 la hago todavía. Ya, ¿cuánto es el peso molecular de la glucosa? 180. 180. 180. Diagonal, así nomás. ¿Pero qué te pide la pregunta? ¿Cuántos moles de carbono? ¿Cuántos carbonos hay en la fórmula acá? 6. 6. Ahí está, 6 moles más, ahí está, eso es tu peso. En 180 gramos de glucosa hay esto. ¿Pero cuántos gramos de glucosa te da? ¿720 o no? X. Nada más. Ya, 6 moles de carbono. A partir de 180. Pero esa es tu deducción, pero la pregunta te da 720. 720. Bueno, ya. Pero sabes, en un compuesto la suma de esta oxidación debe dar 0, ¿sí o no? Si oxígeno vale menos 2, ¿con cuánto está hielo? Con 2. Claro. ¿Ya? ¿La 8? Perdón. ¿La 8? Esta hay que hallar el peso molecular de este. Este nomás. ¿Cuánto sale? 80, ¿no? ¿Pero cuántos nitrógenos has puesto? No. 2, ¿sí o no? Nitrógeno vale 14. 14. Ahí estás. Ah. Te has puesto otro número, creo. En la 13, profesora. Ya, de la fórmula empírica de un compuesto. Ya, mira, de 3. Fórmula empírica, hay que dividir más. No, este, sí, no. Claro. Compuesto. 6,7 entre 1. 6,7 entre 1. ¿Cuánto es el peso atómico de hidrógeno? 1. 20 entre 12. Peso atómico de carbono es 12. 26,6 de oxígeno entre 16. Y nitrógeno 46,7 entre 14. Va a haber 4 respuestas. ¿Cuál es el menor de todos? 1,6. Entonces, 20, cada respuesta entre 1,6. 1,6. Cada respuesta. Cada resultado. ¿Ya está? Eso es todo. Ya, pues. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuánto salió? Ya la 8, fácil nomás. Ya, pero ¿cuántos nitrógenos hay? 1 más 1, 14. Por 2 sería 28. Entre 80 por 100. Claro, 14 más 14, ¿cuánto es? 28. Entre 80 por 100. 28, ¿eh? Ajá. Sale 35. Claro. Estaba bien así. Ah. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, atentos, miren, observen acá. La valencia de titanio, Titanio, pero no necesitas eso. para hacerlo y ver si me sale. Titanio, ¿sabe cuánto es? Ahí debe estar, ¿con cuántos? Más 4. Más 4, titanio. Muy bien, atentos acá. A ver, jóvenes, me están preguntando cómo se halla el factor. Observen. Observen acá, miren, atentos. Por ejemplo, miren, observen aquí, miren. Vamos a hacer esto de acá. Para que dé claro, a ver, atentos. Ya está. Tengo, miren, varias sustancias. Quiero que hallen solo el factor en cada uno de ellos. Observen acá, miren. Primero, tienen que reconocer
El hidrógeno al inicio de una fórmula ya saben que es ácido. ¿Se acuerdan? Si una fórmula de OH, ¿qué debe ser? Base o hidróxido. Base o hidróxido. Metal, no metal, sal aloidea. Metal, no metal, oxígeno, sal oxisal. ¿Está muy bien? Si solo hay un elemento, elemento nomás. Un elemento. Óxido me falta, ¿no? Vamos a poner. Ahora vamos a poner acá. Ya. Ahí está, miren. Metal, oxígeno, óxido básico. No metal, oxígeno, óxido ácido. ¿Vamos ya? Estamos bien, listo. Ahora miren, jóvenes. ¿Cómo se halla en un ácido el factor? ¿Qué dice acá? Número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 2. ¿Acá cuánto hay? 1. ¿Cómo ves? Ahora, en una base, ¿cómo se halla el factor? Número de OH. ¿Acá hay un solo OH o no? ¿Acá cuántos OHs? 2. ¿Estamos bien? ¿Cuál? El radical OH vale menos 1. Vale menos 1. ¿Estamos bien? Por eso acá miren. 2 por 1 menos 2 con más 2, 0. ¿Estamos bien? Ahora una sal. ¿Qué dice una sal? Carga total del catión o anión. Vamos a ver al catión, el metal. ¿Quién es el metal acá? Calcio. ¿Qué grupo en la tabla periódica el calcio? 2A. Como dice carga total, 1 por 2, 2. Ahora, ¿quién es el metal acá? Hierro. ¿Este 3 le pertenece o no? ¿Se recuerdan que hacemos intercambio o no? Como dice carga total, 2 por 3, 6. Puedes hacer del catión o puede ser del anión. Yo estoy haciendo solo del catión nomás. Pero también del anión debe salir lo mismo. ¿Vamos bien? Ahora, un óxido, ¿cómo se halla? Dice acá. Carga total del oxígeno. ¿Oxígeno cuánto vale? Menos 2. 3 por 2, 6. ¿Vamos bien o no? Siempre el factor va a ser positivo, valor absoluto. Siempre positivo. Ahora acá, ¿con cuánto está oxígeno? Menos 2. Como acá hay 1 por 2, 2. Así nada más. Así nada más, ya jóvenes, carga total. Ahora, me faltó poner ese de acá, por ejemplo, miren, atentos. Este es un elemento. ¿Cómo se halla el factor en un elemento? Estado de oxidación. ¿Con cuánto está cobre acá? 1. Factor teta, 1. ¿Con cuánto está nitrógeno? 2. Factor teta, 2. Y eso es todo. Sencillito, nada más. No se olviden, jóvenes, que en un compuesto la suma de esta oxidación, ¿cuánto debe dar? 0. La suma de esta oxidación debe dar 0. Eso se olvidaron, cuidado. Listo. ¿Algo más? Eso se faltaba aclarar. Muy bien, vamos ahora con sus ejercicios, jóvenes. Profe, en la 13 sale la B. Claro. Claro. ¿Qué número es la 13? No, mejor dicho, ¿qué tema, qué pregunta es? La fórmula empírica de... La C debe ser, no, la D debe salirte. La D. Hoy, 12, vamos acá. Dedo, muy bien. A ver, jóvenes, la 1, qué facilito estaba. A ver, ¿qué les pide? Fósforo, ¿sí o no? ¿Cuánto es el subíndice del fósforo? 1. ¿Pero cuántos moles te da? 15. 15 por 1, 15, ya está. ¿Estamos bien o no? ¿Sí o no? 1 por 15, 15. Nada más. Siguiente, ¿qué me pide en la 2? Oxígeno. Vean en la fórmula cuántos oxígenos hay. Ese 2 que está fuera del paréntesis multiplica al interior. 2 por 3, 6. ¿Pero cuántos moles me da? 5. 6 por 5, 30 moles. ¿Pero me pide mol o me pide Avogadro? Me pide entonces. Miren, atentos, me dice. En 5 moles de nitrato de bario, me pide ¿qué cosa? Moles de oxígeno. 2 por 3, 6. Por 5,
30 moles de oxígeno. Pero jóvenes, 30 moles de oxígeno cuando me piden mol, pero me piden mol o me pide átomos. Átomos, entonces este es en mol, pero me piden átomos. Pues fácil. En vez de mol pongan Na nada más y oxígeno. ¿Cuál es la respuesta? La D. La A. Si tu pregunta hubiese sido moles, hubiese sido 30, ¿no? La E. Y como te dice átomos, Na. Vamos bien. Siguiente. 3. Claro que sí. A ver, jóvenes, ustedes saben, peso molecular de la glucosa, ¿cuánto es? 180. Yo tengo que deducir en 180 gramos de glucosa, ¿qué me pide la pregunta? ¿Moles de carbono o no? Tengo 6 moles de carbono. Miren, ¿cuánto es el peso molecular de la glucosa? 180. En 180 gramos de glucosa hay 6 moles de carbono. Eso me dice la pregunta. ¿Pero cuántos gramos de glucosa me da? 720. ¿Y cuánto será? X, ¿no? 180 va 1, 180 va 4. 4 por 6, 24 moles de carbono. ¿Qué alternativa? La E. Siguiente. Claro que sí. La pregunta me dice la siguiente, en la 4. 4, me dice la pregunta, en 10 moles de sílice, ¿cuántos gramos de silicio hay? Fácil. Me da el peso atómico del silicio, ¿cuánto es? 28. Pongo acá 28. 10 por 28. 280 gramos de silicio. Ya está. Eso es todo. Respuesta, la E. Eso es todo, nada más. 5. La C. Primero que deben hallar el peso molecular del dióxido de azufre. Azufre vale 32, oxígeno 16. ¿Cuánto sale? 64. Pues, ¿qué tienen que decir? En 64 gramos de dióxido de azufre hay 1 mol de azufre. Pero no me piden mol, me piden átomos, ¿sí o no? En vez de mol, pongo número de abogado, nada más. Ya está. Eso es en 64, pero la pregunta, ¿cuántos gramos te da? 512 gramos. ¿Cuánto será? X. Se va. 64 va 1, 64 va 8. 8 por 1, 8 Na de azufre. Ya está. La C. 6. La 6. Primero tienen que hallar el peso molecular de este compuesto. ¿Cuánto les ha salido? 136, ¿no? 40. La 6, ¿no? Vamos a ver, sí, 40, 32, 16. ¿Estamos bien? Sale 136 su peso molecular. Yo diré, en 136 gramos de esta sal oxisal, ¿cuánto hay de calcio? 40 gramos de calcio. Porque calcio vale 40 o no. Ya está. Esa es tu deducción. Pero la pregunta, ¿cuántos gramos de la sal te da? 952. ¿Cuánto sería? X. Se va. 136 a 1. 136 a ¿cuánto? ¿Cuánto? 6, ¿no? 8, 6. ¿136 aba? 136 aba. 7, ¿no? 7. 7 por 40, 280 gramos. Ya. No era 28 por 10 nomás. ¿Cuál? ¿En esta? 28, ¿de dónde saldría 28? Es más difícil. Muy bien, la A, ¿no? Siguiente, 7. Claro que sí. ¿Cuánto por ciento de azufre hay? ¿Cuánto por ciento de oxígeno hay en el trióxido de azufre?
Tienen que hallar su peso molecular. ¿Cuánto les ha salido? 80, ¿no? 80. ¿Cuánto por ciento de azufre? ¿Cuántas veces se repite azufre? 1. Multiplicado por 32 entre 80 por 100. Se va, octava 1, octava 4. 4 por 10, 40. Si el azufre es 40, ¿cuánto es de oxígeno, jóvenes? 60. ¿Sí? La 8 nos pide cuánto por ciento de nitrógeno hay en el nitrato de amonio. Tienen que hallar su peso molecular. ¿Cuánto salió? 80, ¿no? Nitrógeno vale 14, hidrógeno 1, nitrógeno 14, oxígeno 16. ¿Cuánto por ciento de nitrógeno? ¿Cuántos nitrógenos hay en la fórmula? 1 más 1, 2 por 14. Entre 80 por 100. ¿Y cuándo sale eso? 35, ¿sí o no? ¿Y qué alternativa es? Dado. Muy bien. 9. ¿Puedo votar? ¿Puedo votar esta acá? Sí, ¿no? La B. La 16, ¿qué forma? ¿O cómo voy a hallar? No entiendo. Primero, pues 425 Ya. será el 100%. ¿Y cuánto será el 40%? De esta cara. Ajá, nada más. Nada más. Y una vez que hayas eso, divides entre el peso molecular de esto, que es 100. Ah, eso me faltaba. ¿Cuál? 1800. 800 más menos 50. Justo vamos a hacer eso ahorita. Puedo guardar esta parte, ¿no? Muy bien, observen acá. A ver, ¿cuánto salió la pregunta siguiente? 28, ¿no? Muy bien. A ver, me pide la siguiente pregunta, es 9. Me pide el peso equivalente de hierro, pero en este óxido, sabiendo que el peso atómico del hierro es 56. Como es un elemento, peso equivalente va a ser igual masa atómica sobre el factor. Masa atómica ya tienen, ¿cuánto es? 56. Ahora hay que hallar esta oxidación del hierro en esta fórmula. Ustedes saben que la suma de esta oxidación, ¿cuánto debe dar? 0. Si oxígeno vale menos 2, ¿con cuánto está hierro? Más 2. Factor teta del hierro es 2. 56 entre 2, 28. Ya está. La A nada más. 10. La B, muy bien. Me pide hallar el peso equivalente del óxido. Peso equivalente de este óxido. Para eso tengo que hallar peso equivalente es igual a la masa molar sobre el factor. A ver, ¿cuánto les ha salido el peso molecular de ese óxido? 102, ¿no? 27, 16, 102. Ahora hay que hallar el factor. Carga total del oxígeno, ¿sí o no? 2 por 3, 6, ya está. Reemplazar nada más. Entonces, peso equivalente va a ser igual a 102 entre 6. ¿Y cuánto sale eso? 17. La B. 11. 64. 11. 64. A ver, solo esta ecuación. Equivalente gramo es igual al número de moles sobre el factor, nada más. A ver, nos da el número de moles, dice cuánto es, 16. Ahora hay que hallar el factor de este anhidrido. Es un óxido, ¿sí o no? Oxígeno vale menos 2, 2 por 2, 4. Ya está, reemplazar, ¿no? Sería número de moles, 16 por 4. ¿Cuánto sería? 64. ¿Listo? ¿Qué alternativa? La C. 12. A ver, jóvenes.
FE, para nosotros FE significa fórmula empírica. Ya, jóvenes, fórmula empírica. Nos pide hallar fórmula empírica aquí. ¿Cuánto es? Teniendo estos datos, observen acá. Titanio dice cuánto es 66,6%. ¿Y cuánto es de oxígeno? 33,4%. Jóvenes, a ver, cuando te pide hallar fórmula empírica, fácil, miren, este porcentaje de este elemento y este porcentaje de este elemento se divide sobre el peso atómico de cada uno de ellos. ¿Cuánto dice que es del titanio? ¿Cuánto es? 48. Entonces, miren, dividan 66,6 entre 48. Y aquí, 33,4, que es del oxígeno, entre 16, ¿sí o no? Ahí está. Titanio, ¿cuánto es? 66,6. Entre su peso atómico, que es 48. ¿Cuánto es del oxígeno? 33,4. Sobre su peso atómico, que es 16. ¿Cuál sería acá la respuesta, por favor, con 2 decimales? 1,38. ¿Y acá cuánto? 2,08. ¿Quién es menor? 1, ya. Entonces, escoges el menor y divides cada respuesta entre el menor. Ajá. Ahora, ¿cuánto sería la respuesta acá? 1. ¿Y acá cuánto sería? 1,5. Pero jóvenes, esto no podemos redondear. Tienes que multiplicar por un número para que dé un número entero. Por 2. Si multiplicas aquí por 2, al otro también por 2. 2 por 1, 2, 3. Ahora, fórmula empírica va a ser igual. Titanio, ¿cuánto? Sub 2. Oxígeno, ¿sub cuántos? 3. Esta es la fórmula empírica. Dado, así se halla, ¿ya? La 13 es igualita, pero está más directo. Ya no van a multiplicar por 2, va a ser directo nomás ya. ¿Cuál sería la respuesta? También es la D. 13 dado. Dado. 13 dado, ¿ya? Muy bien. Ahora les voy a enseñar la 14. Si hago la 14, ustedes hacen la 15. Vamos ahí. Jóvenes, FM se llama fórmula molecular. No se olviden, FM es fórmula molecular. Aquí me pide hallar la fórmula molecular. Pero jóvenes, para hallar la fórmula molecular hay que hallar una constante que se llama K. Peso molecular de la fórmula molecular sobre peso molar de la fórmula empírica. De esa manera se hallan. A ver, atentos. Vamos con la pregunta 14. ¿Qué dice la 14? 14 dice lo siguiente, a ver. La composición centesimal de un hidrocarburo. Jóvenes, un hidrocarburo está formado por 2 elementos, carbono e hidrógeno. Me dice que de carbono tengo 80%. Carbono es 80%. Jóvenes, si de carbono es 80, ¿cuánto debe ser de hidrógeno, jóvenes? Si debe sumar 100. 20%. Muy bien, siguiente. Sabiendo que el peso molecular es 30, me está diciendo que la masa molar de la fórmula molecular es 30. Determine la fórmula molecular, este me pide. A ver, jóvenes, lo mismo que el anterior. Primero esto hay que dividir sobre el peso atómico del carbono, que es 12, y del hidrógeno es 1. 80 entre 12 y 20 entre 1. ¿Cuánto sale 80 entre 12? ¿Cuánto me salió? 80 entre 12. 6,6. 20 entre 1, 20 obviamente, ¿no? 6,6. ¿Cuál es el menor? 6,6. Entre el menor, 6,6, 6,6. ¿Cuánto sale acá? 1. ¿Acá cuánto sería? 3.3. Prácticamente
3. ¿Todo bien? Ahora miren, fórmula empírica. ¿Cuánto carbono habría? 1. ¿Cuánto hidrógeno? 3. Esa sería fórmula empírica. Hay que hallar su peso molecular de la fórmula empírica. Carbono vale 12, hidrógeno vale 1. 12 más 3, 15. Ahora hay que hallar K. Peso molecular de la fórmula molecular, ¿cuánto es? 30. Fórmula empírica, ¿cuánto es? 15. ¿Cuánto sale? 2. K vale 2. Este 2 multiplica la fórmula empírica por K. ¿Cuánto vale? 2. Subíndice. Carbono, ¿su cuánto? 2. Hidrógeno, 6. Esta es la fórmula molecular. ¿Qué alternativa? La C. Está muy bien, ¿eh? Ahora, la pregunta siguiente. La 15 es la misma, igualito, el mismo procedimiento. ¿Y qué alternativa debe salir? La C, jóvenes. 15, la C, ¿ya? El mismo procedimiento, ¿ya? Ya está, la C. Y por último, vamos con las siguientes. Vamos acá. Ya. 16. Acá la fermentación de azúcar produce otra vez. ¿Cuántos moles de etanol? ¿Cuál es el etanol? Este. Esta es la que es Ajá. etanol. Todo. Todo. Ajá. Profe, existen formas más fáciles de no hacer la división entre decimales. Claro, por eso, mira. Se tantea nomás. Al final es tantear nomás también, pues. Porque miren, siempre la fórmula empírica tiene que ser el doble, la fórmula molecular tiene que ser el doble de la fórmula empírica, o el triple o el cuádruple, puede ser. Eso es, hay que tantear nomás. Muy bien. 16, jóvenes. A ver. ¿Cuánto debe salir la respuesta? La E, ¿ah? 17. 17, la A, muy bien. 18. 18, la A, muy bien. 19. 19, la E. En la 20, miren, esta es la fórmula, miren, esta es la fórmula, miren. Miren, atentos. Atentos, miren. Esta es la fórmula del carbonato de sodio decahidratado, ¿ya? Esa es la fórmula del carbonato de sodio decahidratado. A ver, jóvenes, ¿cuánto es el peso molecular del agua? 18. 18 por 10, 180. Por 10, 1800. Ya está. Eso es todo. ¿La alternativa cuál sería? La B nada más, jóvenes. Sencillito, sencillito, ¿ya? Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, jóvenes. Gracias.